dictando los estudios que estamos llevando a cabo del Evangelio según San Lucas, en esto en este pensamiento que denominamos el judaísmo apostólico. Vamos ahora con el capítulo número 2 de este Evangelio de Lucas. Voy a comenzar con la lectura y luego nos detenemos de cuando en cuando para brindar una información acerca de lo que encontramos aquí escrito. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Bueno, en primer lugar, como ya hemos dado a conocer, el propósito de Lucas de escribir este evangelio es para poner en orden estas cosas que se han conocido acerca de la vida de Jesús. Y él lo que hace es recabar información de testigos oculares, de testigos que estuvieron presentes durante el momento de la vida y obra de Jesús. Así que lo que aquí se recoge está dentro de la historia y dentro de estos testigos. Él va a buscar abundar en estos conceptos. Aparte, como ya les he mencionado, dado que él viene de la Galut, entonces tiene una forma de pensamiento distinta a la que Mateo tiene por cuanto que se encuentra dentro de la tierra de Israel. La de Lucas es más extensa, es una mente más abierta, aparte porque ha convivido entre las comunidades gentiles de la Galut. Entonces, su mente está educada de una forma diferente a Marcos, a Mateo, y aparte también él tiene una profesión, lo que le permite una vez más expandir sus conceptos, sin olvidar que él es religioso, él es creyente, obviamente creyente del judaísmo, y que tiene, va mejorando en su aprendizaje porque va a caminar en las misiones del apóstol Pablo. Entonces, este es Lucas. Y aquí menciona, ancla a la historia del gobierno de Roma en la tierra de Judá, ancla el acontecimiento del nacimiento de Jesús. O sea, por la vía de la legalidad se le da a Jesús un hecho de su nacimiento. O sea, hay una carta de su nacimiento dentro de orden e historia. Este César Augusto, durante la época de su imperio, de su gobierno en Roma, él tenía mucha tendencia a levantar censos, a levantar estos empadronamientos, porque obviamente de este modo podía él recaudar impuestos. Así que es la forma en la que subsiste este gobierno, este imperio romano. Así que hay un acontecimiento histórico. Cuando se revisa la historia acerca de lo que hace ser César Augusto,
desde el empadronamiento que dicta, el más cercano a la época a que pudiera ser alrededor del año, de los principios del conteo de los años a la manera en que nosotros los conocemos hoy en día, pues sabemos que el nacimiento de Jesús va a ser el parteaguas para esta era nueva, esta era común. Sin embargo, hay un debate, pues Jordus, Herodes, va a morir en el año -4 o en el año 4 antes de la era común, y el empadronamiento más cercano a partir de este año -4 es en el año 6 después de la era común. Así que esto no nos permite entender que haya ocurrido en un momento dado de acuerdo a la historia. Ahora, sin embargo, este edicto se sale de la regularidad que también hacía César Augusto, porque, porque los está empadronando en función de, de un concepto religioso, es decir, que José es de la casa de David, es descendiente de David, y por eso tiene que retornar a Belén. O sea que se está haciendo un empadronamiento vía el, el medio del judaísmo, no vía del imperio romano. Entonces, esto obviamente no es un empadronamiento que hace el gobierno judío y que después va a transferir a César Augusto en un momento dado. Por eso es que no se encuentra, puede ser posible, que esa es la razón por la cual no se encuentra dentro de los censos que sí se conoce que César Augusto levantó. Bueno, entonces aquí lo importante es dar a notar lo que Lucas quiere, que hay un, que hay un elemento legal en el nacimiento de Jesús en el lugar de Belén, o sea, justifica de acuerdo a la historia de, de ese momento que Jesús ha nacido en Belén o Betlehem. Y que obviamente esto está conectada con aquella profecía que con los magos de Oriente, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, se da también a conocer. Recordemos que Lucas no enfatiza su documento en la cuestión de revelar que Jesús es el Mesías. Esto lo hace Mateo. Y también lo hace, por supuesto, Marcos. Lucas lo va a hacer como un redentor para la humanidad. Este es su énfasis. Así que ya tenemos un elemento legal del nacimiento de Jesús. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel de Adonai del Señor, la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías Señor. Esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel, una multitud del ejército celestial que alababa a Elohim, a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido. Eso que el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos cuantos lo oían se maravillaban de lo que los pastores le decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Ahora aquí Lucas hace notar
sobre una revelación divina que se manifiesta a unos pastores, pastores de corderos, de ovejas, que precisamente es el empleo que tiene que ver con la preparación y el cuidado de los animales que van a servir para el sacrificio en el templo. Así que estos conceptos acerca de el sacrificio para Kadosh Baruj Hu es algo que ellos manejan muy bien. Estos conceptos los entienden muy bien desde el plano, obviamente, como pastores. O sea, desde entender el significado que tiene el cuidado de las ovejas y cómo es que estas ovejas son y se desarrollan y cumplen un propósito dentro del rito del sacrificio. Estos ángeles que se aproximan, que ya hemos visto que Lucas mucho menciona acerca de la visita de ángeles, lo hace con el caso de Zecaría, lo hace con el caso de María y ahora lo va a hacer con estos pastores. Estos pastores, entre sus conceptos, se les hace revelar un conocimiento acerca de que ha nacido un Mesías, el Mesías. Ahora, este Mesías lo van a encontrar dentro de una cueva, dentro de un pesebre. Estos eran pastores que estaban al raso, dice el texto, que ellos estaban a la intemperie, ya por la noche, cuidando a su rebaño. Esto es posible solamente en época de calor y de secas. Precisamente ellos pueden estar eh, a la intemperie y las ovejas pueden estar a la intemperie en ese momento. Se necesita que estén cuidándolos, pues hay enemigos para las ovejas. Cuando ellos son anunciados por medio de los ángeles que se ha manifestado un descendiente de la casa de David como el Mesías para el pueblo de Israel, se dirigen precisamente a una de las cuevas que hay en Belén, que justamente sirve para albergar las ovejas cuando es temporada de invierno, cuando es temporada de lluvias. Así que se les ha anunciado que en esta época veraniega les ha nacido el Mesías y que justo está, él ha nacido y se encuentra resguardado, se encuentra refugiado, donde se acostumbran refugiar las ovejas en temporada invernal. Así que para ellos hay una relación y esto es lo que destaca Lucas, que se puede entender que este que ha nacido es como un cordero para Dios y es un Mesías cordero. Entonces, esto es lo que destaca Lucas y es importante que nosotros podamos captarlo. Ahora, un cordero es joven para que pueda ser apto para el sacrificio, perfecto, en buen estado. Y a partir de allí es que se le da cuidado. O sea, completamente depende de los pastores. Esto se le hace saber al padre y a la madre de Jesús, y esto es guardado en la mente de María. María tiene estas cosas más claras de lo que están comentando los ángeles con respecto de que se cree y se espera que este niño es como el Cordero de Dios, porque ella es la que tuvo la revelación con el ángel y empieza a tener más claras las ideas de aquello que le dio a conocer el ángel. A partir del versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Entonces, aquí se le lleva a hacer el Brit Milá, como marca la ley. Es obligación de los padres circuncidar al hijo. Ahí viene hablando de la perfección, de la pureza de este Jesús como Cordero de Dios, pero es porque está bajo la vigilancia de sus padres.
que fungen como los pastores, cuidan a las ovejas y las protegen y observan que puedan crecer y desarrollarse de manera correcta. Ahora esta función le queda a María y a José. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moshe, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado a Hashem, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Una vez más, son los padres los que vigilan el desarrollo y el crecimiento de Jesús. Son ellos los que tienen que cumplir con el buen desarrollo de Jesús. Como les digo, como los pastores al cordero, así María y José hacia Jesús. No es una obligación de Jesús, sino una obligación de los padres el cumplir estos mandamientos, porque la persona adulta, el varón adulto, es el que ya se encuentra como responsable de la observancia de mandamientos hasta que ya es adulto, mientras que es niño, está bajo la custodia de sus padres. Así que estamos viendo cómo Lucas primeramente pone como testigo un hecho legal del nacimiento de Jesús. Ahora pone como testigo la familia, los pastores y la observancia de la ley. Así que Jesús está siendo testimoniado por otros de la manifestación que en él está por ocurrir, que viene desde el momento de su nacimiento. Así, dice que cuando se está llevando al templo esto, en el momento de presentarse para la purificación, que es a los 40 días, como ocurre de acuerdo a la ley de Moshe, entonces vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel y estaba en él el Espíritu Santo. Una vez más, una persona más que viene a testimoniar. Esta persona que viene a testimoniar se llama Simón, curiosamente, como una de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan que siempre que se le va a colocar un nombre a un hijo, se remonta a sus ancestros, como ocurrió con Juan el Bautista, hijo de Zacarías? Cuando se le iba a poner nombre, le iban a poner el mismo nombre de Zacarías y todos se extrañan diciendo, ¿por qué no le quieres poner Zacarías? Pues, y le quieres poner Juan, si no hay ningún ancestro que se llame Juan, y Johanán en este caso. Juan, entonces, esto es la costumbre, así que Simón, algún ancestro de entre ellos se llamaba Simón, y esto nos remonta, les digo, a estas 10 tribus perdidas. No podemos saber, y no estamos hablando de que él viene de las 10 tribus perdidas, no, estamos hablando de que su nombre está conectado con una de las 10 tribus perdidas. No es que él lo sea, no lo podemos saber. Y lo más seguro es que no es descendiente de ninguna de estas tribus perdidas. Sin embargo, o sea, se destaca esto. Ahora, lo curioso es que se menciona que este es un hombre justo y piadoso, y en él está el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Así que tiene una comunicación con el cielo. Justamente el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Mashiach Adón. Entonces, esto, movido por el Espíritu, vino al templo, vino al Bet Hamidash. O sea, aquí estamos viendo cómo la acción de Dios es lo que está destacando Lucas. La acción de Dios moviendo el espíritu de mucha gente.
y está revelando a diferentes sectores del pueblo que están movidos o que tienen algo que ver, que están conectados con el templo, con la espiritualidad e incluso como este caso de lo legal, les decía yo, en el caso del empadronamiento, con los ángeles, con el templo, con los pastores que se encargan de cuidado de las ovejas, con sus padres, con la ley, y ahora con un hombre que tiene el Espíritu Santo y vive de forma justa y piadosa. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y alabó a Elohim diciendo, alabó a Dios diciendo, ¿qué dijo Simón? Ahora, Adón, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, lo que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Algo que destaca Lucas aquí es que la proyección, o sea, la profecía que está lanzando por el Espíritu Santo este hombre, no es solamente una bendición para Israel, sino una bendición para todas las gentes, para todas las personas. Esta es la diferencia que hace Simón. Así que ya tenemos que hay desde lo legal, Jesús es hijo de David, descendiente de David. Desde los pastores, él es el Cordero de Dios, el Mesías. Ahora el Simón nos está haciendo saber que él como Mesías será para bendición de Israel y para bendición de todos los pueblos, de distintos pueblos. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simón los bendijo y dijo a María su madre, este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel. O sea, va a ser el Cordero y está destinado para caída de muchos en Israel y como signo de contradicción, o sea, que va a traer confusión en la forma de entender la espiritualidad, de entender a Hashem. A ti misma una espada te atravesará el alma, porque este mismo debate comenzará en ella misma, no ocurrirá en los externos, sino primeramente ocurrirá en ella, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Así que él viene para partir las intenciones, para revelar las intenciones de la persona. Viene para separar unos conceptos de otros, viene para confundirnos, viene para un debate. Esta es la razón de la existencia de este niño. Y así como va a atravesar la vida de María, así atravesará los pensamientos de las personas, revelando sus intenciones, porque toda persona va a reaccionar de acuerdo a lo que hay en su interior, al conocimiento de este Jesús. Había también, entonces ya tenemos, habrá un sacrificio. Este hombre llegará a ser sacrificado. Está en la profecía precisamente por eso es que va a causar esta confusión, este debate, porque ya ha lanzado la profecía Simón a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, de que será una luz tanto a los judíos como a los gentiles. Y eso es posible que no pueda ser comprendido por lo que hasta ahora se conoce como la tarea del Mesías de Israel. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad avanzada, casada en su juventud. Había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo
noche y día a Dios con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Elohim y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, hemos mencionado que está presentándose el testimonio de muchas personas con respecto de Jesús en su primer año de vida. O sea, en lo que él todavía es pequeño, es bebé, mientras se está presentando en el templo, desde el día de su nacimiento hasta la presentación del templo. Viene ahora aquí a incorporarse el testimonio de alguien que presenta Lucas y que es muy importante desde la tradición rabínica. La tradición acerca de Bat Asher, de la hija de Asher. ¿Quién es la hija de Asher? De entre los descendientes de Jacob, que entraron de estas 70 almas que entraron a la tierra de Mizraim, había una nieta de él que es Serah Bat Asher. Esta niña se da testimonio en la escritura de que entra con las 70 almas de Jacob, descendientes de Jacob, a la tierra de Mizraim. Esta jovencita, dentro de los Midrashim, dentro de la tradición rabínica, se cuenta que era música, tocaba música, tocaba el arpa. Y también tenía palabras muy amables y tenía cánticos proféticos. Y justamente aquí se menciona que esta mujer es profetisa. Y esta Serah Bat Asher, dentro de la tradición rabínica se menciona que como no se le podía dar a conocer de forma directa el mensaje a Jacob de que Yosef, su hijo, estaba vivo en la tierra de Mizraim, justamente ella tomó el arpa y tocó una canción revelándole en ese cántico a Jacob, su abuelo, de que Yosef estaba vivo y lo esperaba en la tierra de Mizraim. Cuando él entiende a través del canto lo que le está diciendo su nieta, él la bendice diciéndole, esto está en un midrash, es de tradición rabínica, él la bendice diciéndole que no verá la muerte. Y esto ocurre. Resulta que cuando se nombra también la salida de los descendientes de Israel con Moshe Rabenu, se menciona el nombre de Serah Bat Asher, por lo que es incomprensible para la mente del hombre que una persona haya vivido por tanto tiempo. Era una mujer muy anciana. Se dice dentro de los Midrashim, por estas dos notas en las que aparece en la Torá mencionada esta mujer, se dice que terminó siendo una mujer longeva que recordaba las promesas de Hashem a los niños, a los hijos de Israel. Y esa era su labor. El Midrash menciona también que, esta mujer hablaba de todas las cosas que se conocía dentro de la tradición oral de nuestro pueblo. Y una de las cosas que también ella supo, pero no mencionaba, fue que a la muerte de Yosef Hasadik, pues ella vivió muchos años, se enteró dónde los egipcios habían enterrado o sepultado en lo profundo del río el ataúd de Yosef, porque Yosef había hecho jurar a los descendientes de Jacob, de Israel, que el día de nuestra redención, de nuestra salida de Mitzrayim, se llevaran los huesos de Yosef a la tierra de Canaán. Esa era una promesa. Entonces, resulta que esta mujer, esta Serah Bat Asher, lo sabía,
se oye, se hace saber que ella está enterada de ese conocimiento, así que se la llevan de Moshe, ella le revela a Moshe dónde está el cuerpo de Yosef, y el cuerpo de Yosef emerge a través de un escrito, de una tabla escrita que lanza al río Moshe Rabenu. Entonces flota el ataúd, lo levantan y se lo llevan a la tierra de Miraim. Así que esta mujer, Serach Bat Asher, está conectada por esto aquí escrito, está conectada dentro de los Midrashim, dentro de esta tradición rabínica, está conectada con la Galut y la Geulá, o sea, está conectada con la redención. La redención para Jacob, pues al estar enterado de que su hijo estaba en Mitzrayim, él se va hacia la Galut. Así, esta es la confusión en medio de la cual se va a encontrar la participación de esta mujer, la hija de Asher. Es una mujer que revela Galut y Geulá. Galut es expulsión, exilio, y Geulá es redención. Así como a Jacob lo envió al exilio, porque Yosef estaba en el exilio, todo el pueblo se dirigió al exilio. Esta mujer, a través del Midrash, va a también tener conexión con Yosef, y ahora, me refiero al cuerpo muerto de Yosef, y ahora va a ser parte de la Geulá. Y el pueblo va a salir de Misraim, se va a dirigir a la tierra de Canaán. Esta es la profecía de Serach Bat Asher, que tiene que ver con Galut y Geulá, o sea, que hay esta situación confusa en la persona. Galut y Geulá, exilio y redención. Esto es lo que anuncia esta mujer, y es parte de las promesas de Hashem, el recordar las promesas de Hashem. Esta mujer, los Midrashim van a contar que esta mujer de cuando en cuando interviene a través de los cientos de años dentro de nuestro pueblo, interviene para recordar las promesas de Hashem. Y esta es la razón por la cual Lucas nos hace mencionar a esta mujer Ana, una profetisa, o sea, en relación con aquella. Justamente el Talmud registra que hubo 3 personas que no vieron la muerte, sino que fueron llevadas vivas ante la presencia de Akadosh Baruj Hu. Una de ellas fue Enoch, ya lo sabemos, el otro fue Eliyahu Hanaví, y la tercera precisamente es Serach Bat Asher. Y esto es para representar, para simbolizar sobre la memoria de las promesas que Hashem ha hecho a nuestro pueblo. Y esto es lo que representa. Por eso es que les digo que Lucas tiene una metodología desde la Galut, donde dado que no se está dentro de la tierra, busca uno una conexión más profunda con la divinidad, que no está, que por causa de estar separado o lejano de Israel. Entonces busca equilibrar esa ausencia con una cercanía en el conocimiento de Hashem. Y estos conceptos de los Midrashim, de la tradición rabínica, aparecen en la vida de Lucas, y por eso los comenta. Y trae a colación el caso de esta mujer. O sea, y comparando, relacionando lo que esta mujer profetizó con aquella profecía, con aquella memoria que siempre nuestro pueblo tiene con respecto de una hija de Asher, de una descendiente de Asher. Ahora, esta mujer es descendiente de Asher.
El texto lo dice, de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, desde los primeros años, ah, se quedaron algunos, o más bien bajaron algunos. Recuerde que el reino del norte son las 10 tribus perdidas, a la postre serán las 10 tribus perdidas, el reino de Israel, y la casa de Judá está en el sur. Cuando hubo la invasión asiria que llevó al exilio a, a las 10 tribus del norte, muchos de ellos bajaron a refugiarse a la casa de Judá. Esto lo mencionan los libros de historia de nuestro pueblo como crónicas. Entonces, se encuentran descendientes de las 10 tribus dentro de la casa de Judá. Y que aquí notablemente nos hace saber que sí se puede saber que hay esos descendientes, aunque es la única ocasión en que se menciona que alguien es descendiente directo de esas tribus, pudiendo entonces dejar que era una realidad, que era descendiente de Asher, o como les estoy diciendo, Lucas hace este énfasis para relacionarla con la mujer Serach Bat Asher, quien profetiza acerca de Galut y Geulá, de la redención. Entonces va a poner este debate entre Galut y Geulá, porque al final, precisamente, esta, esta vida de Jesús o la muerte de Jesús y lo que va a traer consigo, va a llevar a la gente a Galut, es decir, al exilio, y a Geulá, exilio de Israel, pero a la redención delante de Akadosh Baruj Hu. Así que hay esta confusión, esto existe, este debate es el que viene a despertar precisamente Jesús y su vida y sus acontecimientos. A partir del versículo 39. Así que cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor. ¿Quiénes lo cumplieron? Los padres de Jesús. Volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea, era un niño y Dios lo estaba usando. Así como había usado a todas estas personas, está usando a la vida de Jesús. ¿Cuáles son los que hacen falta? ¿Quiénes son los que hacen falta? Para que se dé testimonio de la vida de Jesús. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesaj. Cuando cumplió los 12 años, recuerde que 13 años es la mayoría de edad de acuerdo a la halajá, a la ley judía. Subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Bueno, aquí antes. Esto es importante porque Lucas se detiene a mencionar de los 12 años de Jesús, porque todavía no es mayor de edad, no está en obligación halágica de la ley. Y es muy importante también entender que para que se guarde la ley, se guarden los mandamientos, es necesario que exista una interpretación de los mandamientos, o sea, una tradición rabínica, algo que llamamos la halajá, la ley judía, las normas de cómo vamos a obedecer los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. Así que no debemos de pensar que la observancia a los mitzvot está lejano a la interpretación rabínica. Ya en las clases de las Parshiot he dado a conocer precisamente que es muy importante porque los sabios de nuestro pueblo quieren que los nuestros estén perfectamente conectados con el cielo. Y por esa razón es que exponen cuál es la mejor manera de mantener esa conexión con Hashem a través de la halajá,
a través de las normas de cómo llegar a la observancia de los mandamientos. Aquí cuando se menciona que tiene 12 años Jesús, se hace con esa intención, justamente porque se va a enfrentar a Jesús, se va a relacionar con un diálogo que sostiene con los maestros de la Torá. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, de los rabinos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Porque esta es una parte importante que un alumno tiene al momento que está delante de un maestro. Primero escucha, segundo hace preguntas. Esta es la norma. Un alumno primero escucha, oye a su maestro, oye al maestro y después pregunta, porque quiere entender bien lo que el maestro dijo. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Es decir, cuando él daba a conocer sus preguntas, los sabios no podían responder de manera clara las cuestiones que él hacía. Por eso, dice, le oían y estaban estupefactos. Así, por su inteligencia, en el modo en que tú preguntas, demuestras tu inteligencia. Y obviamente, con tus respuestas. Las respuestas respaldan tu inteligencia, respaldan tus preguntas. Porque dado que no encuentras la respuesta acertada, más la pregunta que él ha transmitido, él ya está revelando que conoce la respuesta. Y eso es lo que deja estupefactos a los maestros. Esto es algo a destacar. ¿Por qué razón? Pues todos los que ahora damos enseñanza, estamos enseñando a otros, siempre nosotros en primer lugar fuimos alumnos. Nos sentamos a los pies de un maestro. Y yo tuve grandes maestros. Y, y te quedas admirado del conocimiento que ellos tienen, unos más que otros. Y te quedas admirado del conocimiento que ellos tienen. No solamente del conocimiento, sino de la vida misma, de la vida como la viven. Pero hay algo que seguro es difícil que alguno de ellos pueda admirarse de la sabiduría de algún alumno. O sea, yo tuve compañeros de estudio que, pues sí, eran listos, eran entendidos, y unos más que otros, y por supuesto, más sabios y más entendidos que yo. Pero aún así, o sea, te dabas cuenta de su entendimiento, de su inteligencia. Recuerdo a uno de ellos precisamente, eh, algún maestro se sorprendía de él y de sus respuestas. Pero, pero digamos, un alumno sabio, entendido, pero no fuera de lo común, no fuera de lo normal. Llegar a decir que un alumno pueda dejar estupefacto a un maestro. Después, como les digo, yo he tenido maestros muy sabios. O sea, ¿cómo podría un alumno, qué sabría un alumno para dejar estupefacto a un maestro? Eh, uno ha leído distintos libros, distintos hombres sabios de la Torá con sus comentarios y con sus explicaciones de la Torá, y uno queda sorprendido de lo que estos hombres llegan a saber. Y hay quienes murieron muy jóvenes y tú dices, ¿cómo es que a esa edad desarrollaron tales conceptos? Uno de los hombres que a mí más me sorprende, pues precisamente fue Baruch Espinosa, muy joven, nos dejó. Otro fue Ari Kaplan, también muy joven nos dejó. Y su sabiduría se decía, se daba a notar que era muy entendido.
eran muy entendidos. Pero, ¿qué es lo que puede saber un niño que puede dejar estupefactos a los maestros? Esto me llama mucho la atención, pero y obviamente Lucas se va a encargar de dar a conocer por qué nos va a dejar estupefactos. Porque o dejó estupefactos a los sabios, a los doctores de la ley, a los rabinos, a los tanaítas de aquel tiempo. Pues, y yo, especialmente cuando leo a Jesús y los dichos y conceptos de Jesús, hay una hay predicas, hay enseñanzas que él dio a conocer, Dibre Torah que dio a conocer, como por ejemplo, las enseñanzas de la montaña, donde habla de una profundidad de conocimiento y de intenciones, un conocimiento desde el corazón, una conexión con el cielo muy profunda. Y esto es lo que a veces, por causa de que nosotros estamos tan metidos en el conocimiento, en entender palabra por palabra lo que dice la Torá, nos olvidamos de llegar al espíritu de las cosas. Y esto es, creo, que lo que Jesús dejó estupefactos a estos hombres, porque las cosas que da a conocer Jesús a partir de esos conceptos son bastante profundas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el libro de Mateo, estoy hablando del Evangelio de Mateo, que ya lo revisamos, cuando después de que se habla de las enseñanzas de la montaña o del sermón del monte, se da a conocer que Jesús no vino a abolir la ley, es decir, la ley y los profetas, como aquí está mencionándose, son sus padres los que eran obedientes a la ley y los profetas. La vida después de los 13 años de Jesús no se va a relatar, no se va a narrar por alguna razón que precisamente quiere destacar aquí Lucas, por eso es que va desde su nacimiento y se detiene a los 12 años y después va a continuar cuando ya él es adulto. Y hay un espacio de tiempo en el cual no se habla acerca de Jesús. Y, y bueno, lo que Jesús dice acerca de lo que digo que está escrito en el Evangelio según San Mateo, él no vino para abolir la ley y los profetas, sino para darles cumplimiento, para darnos a conocer el verdadero propósito de la ley. Porque cada vez que se mencionaba acerca de Jesús, acerca de un mandamiento, como, como por ejemplo, no matarás, es un mandamiento, no matarás, no, no asesinarás, propiamente es no asesinarás, porque no matarás dado de que había la pena, el castigo fatal para el infractor de la ley, entonces obviamente se mataba, sí se quitaba la vida a un transgresor. Entonces por eso se especificaba que dijera no asesinarás. Sin embargo, Jesús menciona acerca de eso. No es eso lo que habla la esencia de la ley, la razón de la ley. Dice, yo le he venido a dar cumplimiento, es decir, se ha ido más allá de la letra, se va hacia el espíritu y dice, aquel que le diga tonto a su hermano, ya lo ha asesinado. O sea, se va más allá de lo que la ley dice. Y, por ejemplo, también está escrito, no adulterarás. Mas yo te digo que si has mirado a una mujer y la has codiciado en tu corazón, ya has adulterado. O sea, hay quienes nos vamos hacia el hecho tal cual, mas él se va a la esencia de las cosas, a una cuestión interna, a una cuestión de que como ya eres diferente desde tu interior, y eres una nueva persona en tu interior, estás por encima de la ley. Es decir, eh, eh,
por cuanto que tu transformación ya ocurrió en ti, entonces la ley estás por encima de la ley por cuanto que ya hay transformación en ti. La razón de la observancia de la ley ocurre porque estás sujeto al Yetzer Hará, al instinto al mal. Y al estar sujeto al instinto al mal, al Yetzer Hará, se hace necesario que te controles a través de la observancia de los mandamientos. Pero si tú estás transformado, ya la observancia de los mandamientos no opera sobre ti, estás por encima de obediencia y desobediencia porque tú ya eres un nuevo ser, una nueva criatura, como va a mencionar en el libro de Juan con la charla que tiene con Nicodemo. Entonces, esto es lo que era difícil de entender para los maestros de la ley, lo que los dejó estupefactos, porque esto es una revelación que en aquel tiempo no se hacía el énfasis. ¿Por qué no se hacía el énfasis? Porque es difícil. Porque si tú comienzas a dar estas enseñanzas y la persona no está transformada, puede llegar a la transgresión de la ley. Así que no puedes simple y sencillamente enseñar esto así nada más porque sí. Porque primeramente se hace necesario la transformación en la persona. Sin la transformación, esto se volverá un caos. Obviamente, les digo, esto es lo que deja estupefactos a los sabios de la ley. Cómo un joven tiene tales conceptos de cómo puede llevar a la persona, a las personas, al pueblo, y no solo al pueblo, sino a todas las gentes en el mundo, sobre este camino. Así que, pues vaya, algo así se entiende que puede estar dando a conocer a los sabios de la ley, porque más tarde lo hará a través de sus enseñanzas. En resumen, él va a terminar en el Evangelio de Mateo. Mateo va a terminar diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, lo que se busca es la perfección. Una vez tú perfecto, estás por encima de la ley. Entonces, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle el perfecto cumplimiento. ¿Cuál es el perfecto cumplimiento? Que la persona sea perfecta. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, eso te deja estupefacto. O sea, dices, hay que ser como Akadosh Baruj Hu en esta tierra. De eso es lo que está hablando la Torah. De eso es lo que está hablando la ley. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muévanse como perfectos en esta tierra. Y entonces estarán por encima de cualquier cosa, porque las otras cosas es para los que están sujetos al Yetzer Hará. Entonces, cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Esta es la clave. Él es hijo de Akadosh Baruj Hu. Él es hijo, por eso puede responder en este modo. O sea, él tiene su padre y su madre. Está en la vía biológica, pero su revelación espiritual, su comprensión de la Torah ha sido tal, crece y se ha desarrollado, como explica aquí Lucas, ha sido tal que ahora él está en la posición de hijo. ¿Por qué él puede ver todas estas cosas que más tarde va a enseñar? Porque está en la posición de hijo. No está en la posición en la que todos los demás se mueven. Al final, estos pastores dijeron: somos pastores. Esta mujer dijo ante la revelación del ángel: soy tu sierva.
Simón dijo, soy tu siervo. Este hombre, Jesús dijo, soy el Hijo. Soy el Hijo. O sea, la revelación que ha llegado a él es lo más importante. Lo ha elevado de estatus. Una persona común y corriente como nosotros, nacido de padre y madre, de padres obedientes a la Torá, que lo han conducido a él por el camino de la Torá, ha comprendido por medio de todos estos que han sido el testimonio desde el día de su nacimiento, él comprendió su llamado, él comprendió que es el Hijo, al cual no está sujeto a las leyes de los súbditos, de los siervos, sino que ahora es hijo, es heredero. Jesús volvió con ellos a Nazaret. Por eso es que dice, ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Porque todos, al estar en relación con Hashem, estamos en la relación de siervos, de observar sus mandamientos. Él vino y dijo, no, yo soy hijo. No tengo una relación Dios y siervo. Tengo una relación padre e hijo. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Como ya les he mencionado, el hecho de que uno sostenga una revelación con Dios y una relación con Dios no significa que el conocimiento va a llegar en una y hasta ahí va a quedar, no. Constantemente uno va creciendo y desarrollándose. Con el paso del tiempo acentuamos nuestro conocimiento en aquello en lo que estamos interesados. En este caso, Jesús está interesado en Akadosh Baruj Hu, entonces se crecerá y desarrollará con ese concepto, y es a todo a lo que él se dedicará. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.